en la realización del ejercicio. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿cierto?, es que cuando hacemos un resumen de paciente, nosotros trabajamos con el recurso de tipo bundle. ¿Ya? Y para cuando uno hace un resumen de paciente, desde ahora ya vamos a empezar a trabajar con el type document, que eso se viene a hacer el tipo de recurso bundle que es apropiado por este tipo de casos. ¿Ya? Dentro del entry del recurso bundle, esta es la estructura como bundle más simple. Resource type bundle, un ID, un type document, y dentro del apartado del entry van todos nuestros recursos que conforman el resumen clínico de nuestro paciente. ¿Ya? Y dentro del entry, cada uno de los recursos lleva dos componentes clave, que son el full URL, que es el indicador único que convive dentro del bundle, que más abajito vamos a explicar bien, y va el resource, ¿ya? Que es cada uno de los recursos que vamos a ir agregando. Entonces, el full URL es un URI, y que puede ser, o sea, sugiere trabajar con Unique ID, del tipo que se muestra acá, ¿cierto? Entonces, eso programáticamente se generaría si creamos un software, ¿cierto? La idea es que sea automático. Entonces, cada uno de los recursos que cargamos tenga una ID único dentro de nuestro bundle, ¿ya? Programáticamente sería lo más correcto. Entonces, con eso empezamos a crear el recurso, ¿ya? Dentro del recurso, que sería dentro de acá del apartado resource, tenemos full URL creado con Unique ID. Dentro del resource tenemos que indicar esta sección, ¿ya? Entonces, tenemos que indicar en el resource type a qué tipo de recurso corresponde, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ver, bueno, el file, qué tipo de recurso existe, ¿cierto? Está pattern, condition, composition, son los recursos que vamos a utilizar acá en este ejercicio. Entonces, el resource type indicamos qué tipo de recurso es, una ID del recurso, y información meta que podemos hacer match con un perfil, que en este caso es la guía core, para validar lo que estamos haciendo sea correcto lo que se indica en esa guía, ¿ya? Entonces, el campo ID de ese recurso tendríamos que agregar, en este caso, si tenemos una URI de este tipo, ¿cierto? El ID sería esta sección, ¿ya? Sería el ID de ese recurso, ¿ya? La full URL sería esta y el ID sería ese, ¿ya? Entonces, es para ir trabajando. Entonces, sería así. Entonces, la full URL, agregamos aquí programáticamente, el tipo de recurso sería un paciente, ¿cierto? Y el ID sería el resto de acá, ¿ya? Y aquí después el resto del contenido que tiene ese recurso, en este caso es paciente, pero podría ser cualquier otro recurso. Siempre es la misma estructura cuando uno va agregando bundles. Si voy muy rápido me dicen, estoy tratando, en son del tiempo, es como un breve repaso de lo que hemos visto antes, ¿ya? Pero cualquier duda la consulta, ¿ya? Otra cosa importante que vamos a utilizar siempre cuando trabajamos con resúmenes de pacientes, ¿cierto? Es el uso de referencia. Deja ver si aquí. Son el uso de referencias, ¿cierto? Dentro de los recursos, ¿ya? Entonces, para hacer referencias, podemos hacerlo de dos formas, pero, o sea, preferentemente yo prefiero siempre trabajar con esta forma, que es referenciando la full URL del recurso que yo ingresé a mi bundle, ¿ya? Entonces, en algún recurso, por ejemplo, un condition que corresponde a mi paciente, ¿cierto? Yo tendría que hacer la referencia a la full URL que tenía mi paciente, ¿ya? Por ejemplo, si este recurso paciente, cuando hago la referencia del paciente en el condition, le coloco la full URL, ¿ya? La otra forma es hacerlo el tipo de recurso, slash, y el ID del recurso, ¿no? En este caso, el ID sería esa, ¿no? Entonces sería como la forma de referenciar programáticamente más correcta. Eso va a ir dentro para las referencias que se hacen entre recursos, dentro de nuestro bundle, ¿ya? Entonces, un resumen del paciente, ¿cierto? Es un tipo bundle, como ya dijimos, del tipo document, y donde en la sección entry lleva un recurso composition, ¿cierto? Y además todos los otros recursos que van referenciados dentro de ese composition, ¿ya? Y una cosa importante que al menos lo que hemos detectado, que el tema del server pide para el tema de las referencias que el composition sea el último recurso cuando trabajamos con JSON, ¿ya? A pesar que la documentación dice que cuando uno consulta un composition viene, o sea, cuando uno consulta un documento de un paciente, el composition es el primer recurso. Cuando lo generamos acá en JSON para hacer el post al server, tenemos que mandarlo al final para que no tenga problemas de referencia, ¿ya? Entonces, es una nota importante al hacer este desarrollo, ¿ya? Porque el server a veces se puede marear porque tiene el composition arriba y está referenciando recursos que aún no ha leído. Eso detectamos que ocurre. Entonces, para tenerlo en consideración, ¿ya? El recurso composition, ya estamos entrando acá uno de los recursos que van dentro, ¿cierto? Pero el composition tiene que llevar un tipo, acá el type, tiene que dar el coding asociado al tipo de pattern summary document, ¿ya? Entonces, para que sea un resumen del paciente, aquí les muestro el ejemplo. Entonces, dentro del type lleva un coding, ¿ya? El system tiene que ser LOIN y el code tiene que ser el que se señala acá, ¿ya? Entonces, por eso le estamos diciendo al server que ese composition corresponde a un resumen del paciente, ¿ya? Además, tiene que cumplir con el status que tiene que ser final, ¿ya? Entonces, estas cosas son mandatorias cuando hacemos un resumen de pacientes, ¿ya? El tipo del código utilizado tiene que ser ese y el status tiene que ser final, ¿ya? Para que cumpla con el status.
¿ya? Además, tenemos que referenciar al paciente a cual corresponde. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo la referencia usando el paciente, ¿cierto? Y el ID, o la otra forma es con la full URL que mencioné arriba, ¿ya? Otra cosa que llevar es la fecha de edición, ¿cierto? El título y el autor del resumen. Estas cosas son obligatorias que tienes que ir. Entonces, la fecha en este formato, el autor referenciando al paciente, cualquier unique ID que tengamos del practitioner, perdón, del practitioner en este caso el autor, ¿ya? Eso sí, pero el autor siempre tiene que ser un practitioner. El title, el título de nuestro resumen, en este caso resumen IPS para el paciente X, ¿ya? Ahí ustedes colocan el título que quieran señalar que es para su composition, ¿ya? Y después el composition tiene unas secciones que van en el campo section, ¿ya? Y que pueden ser, en este caso, diagnósticos, medicamentos, alergia y reacción adversa, antecedentes de embarazo y signos vitales médicos, ¿ya? Y debe contener al menos una sección nuestro composition, no son obligatorias, puede ir una sola, ¿ya? Como en este caso vamos a hacer solamente con dicho, ¿ya? Solamente diagnósticos. Entonces, cada uno de esas secciones que lleva el composition, este section es un objeto, es un componente del composition, ¿ya? Entonces, para que vamos siguiendo bien, ¿ya? Aquí les estoy mostrando las cosas obligatorias también que tenía el composition, pero acá vienen las secciones, que aquí es donde vamos a hacer referencia con los otros recursos que estamos mandando a nuestro recurso bundle, ¿ya? Que es el superior, el de más arriba. Entonces, el composition tiene las secciones, ¿cierto? Y puede ser diagnósticos, y la forma de referenciar cada una de estas secciones es con estos códigos. ¿Ya? Cada una de esas secciones va asociado a un código LOI. ¿Ya? Entonces, diagnósticos tiene que ser siempre este código. Ahí le estamos diciendo al IPS, ¿cierto? Para que sepa que esa sección corresponde a diagnósticos. ¿Ya? Entonces, le colocamos el título, un código, y en el apartado entry hacemos referencia al recurso que nosotros ya agregamos en nuestro bundle. ¿Ya? Que en este caso podría ser la full URL o el condition y la ID de la condition, ¿no? La otra sección de medicamentos, lo mismo, ¿ya? Esa tiene que ir asociada a este código login, ¿ya? Y la referencia hacemos a medication statement, ¿cierto? Y el ID que tengamos, ¿ya? La alergia, lo mismo, va asociado a ese código login, ¿ya? Y va asociado a la intolerance, ¿cierto? Con el ID. También podría haber una sección de vacunas, en ese caso sería ese código, ¿cierto? Antecedente de embarazo, con ese código LOI, la referencia, ¿cierto?, a los recursos, y aquí podríamos tener varias referencias, ¿cierto? No es solamente un recurso que estamos referenciando en cualquiera de estas secciones, ¿ya? Entonces, signos vitales podríamos tener, porque esto es un array, entonces podríamos tener varias referencias, ¿cierto?, a diferentes observaciones, o si el paciente tiene varios diagnósticos, lo mismo. Aquí vamos agregando más objetos de este tipo, ¿ya? En el apartado extra. ¿Ya? Entonces, ese es como el breve resumen, ¿cierto?, de cómo deberíamos construir, ¿cierto?, un bundle de tipo document para pasar un resumen de paciente. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí les dejo el link para que igual puedan revisar, ¿cierto?, cada uno es como esa explicación. Ya, entonces vamos al primero cómo consultamos eso. ¿Ya? O no sé, César, si quieres que pasamos al ejercicio, pues vemos cómo Sí, o consultamos. sea, la primera pregunta es si de los presentes hay alguien que tiene alguna duda. Yo puedo hacer un resumen muy, muy rápido en decir que lo que estamos haciendo con el bundle es meter adentro un conjunto de recursos, donde el recurso más valioso es el recurso del documento, que es un composition, Sí. que como buen documento, no sé cuántos de aquí son clínicos, pero como buen documento, clínico, ¿no es cierto? Tiene un encabezado donde hay puro contexto y luego vienen las secciones, que es donde está el contenido clínico. En particular, ahí John mostró una serie de secciones, pero que son las que tiene el documento de la guía COR. Pero para este ejercicio y los de la Conectatón, solamente se va a ocupar una sección, que es la sección de diagnóstico. Ahora bien, como este documento es un documento tipo resumen, entonces lo que nos explicó John recién es que dentro del bundle ustedes van a colocar el documento, el composition, pero ese composition tiene ya un código asignado LOINC, que es un código de documento de resumen. Y en la sección pasa lo mismo. ¿Cómo identificamos qué tipo de sección es la que estamos trabajando? ¿Cómo computablemente podemos saber, esta es una sección de documento, perdón, de diagnóstico, o esta es una sección de medicamentos? ¿Cómo computablemente el sistema lo sabe? Porque tal como está mostrando John ahí, tiene un code, ahí en coding code tiene un código. Y ese código es siempre fijo, porque va a identificar que esa sección es una sección de diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el bundle vamos a meter el documento y todos los recursos asociados a ese documento o que son vinculados a ese documento, de los cuales vamos a destacar para el día de hoy el paciente, el prestador y el diagnóstico. Como tú quieras, John, seguimos. No sé si hay alguna duda de parte de los que están presentes respecto a esto, que ya es lo que ya hicimos, pero igual es bueno tenerlo súper claro porque si esto está fallando,
Vamos a tener problemas para después armar y consumir. Si hay alguna duda, pueden levantar el micrófono y preguntar. Si no, continuamos con la segunda patita. Bien, entonces el silencio otorga. John, como tú, los tipos más pedagógicos, puedes continuar. Ya, sí, vamos a pasar a explicar el ejercicio para que aprovechemos esto, la creación y después aprendemos más ensuciándonos las manos, ¿cierto? A ir a consultar dentro del server. ¿Ya? Entonces vamos a pasar acá en la carpeta de ejercicio. Es un pequeño ejercicio, pero la idea es que sea corto para que alcancen a lograrlo. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es construir el resumen del paciente, ¿cierto? Para el siguiente caso. Entonces, le coloco los datos del paciente, podemos usar este root, o idealmente que cada uno use su propio root mejor, para después ir a buscar ese documento asociado a su root y para que cada uno tenga su resumen arriba en el server. ¿No? Entonces, sugiero que al menos les puse este root de ejemplo, pero sugiero que cada uno que esté desarrollando coloque su root y lo mande al server. ¿no? Si quieren usar el resto de los datos, tal cual está acá, ¿cierto? Pero el root al menos cambiarlo. ¿no? Entonces, el nombre, ¿cierto? Le doy el nombre, el root, la fecha de nacimiento, tiene un teléfono celular, un correo electrónico, el sexo, la dirección particular no la indica y la nacionalidad es chilena. ¿no? Entonces, la idea es que con esta información, ¿cierto? Puedan construir el recurso paciente, que igual les tengo acá un ejemplo para que, déjenme saltar. Acá. Entonces, igual aquí hay un JSON del paciente que en base a la guía core, ¿cierto? Que tiene más datos de lo que estoy dando en el ejercicio, entonces la idea es que ustedes puedan identificar qué secciones pueden ir sacando de ahí. ¿ya? Entonces, si volvemos acá, aquí el ejercicio de nuevo, ya. Entonces, ese paciente tiene dos antecedentes, ¿cierto? Tiene una bronquitis aguda, que el estado clínico está activo, se les da el código SNOMED, ¿cierto? Tiene la fecha de diagnóstico y también tiene el paciente, tiene un antecedente de fractura de cadera, que el estado clínico está resuelto, código SNOMED y la fecha cuando fue el suceso. ¿ya? Para el tema del autor, sugiero que utilicen solamente sus datos para crear el practitioner, ¿cierto? Como autor del resumen, para no complicar tanto y coloque sus datos sencillamente en ese recurso. ¿ya? Entonces, el ejercicio, la idea es que sea sencillo, no le coloqué tantas cosas de dirección para que logren cumplir al menos con el paciente y los condichos, ¿ya? Para ver si podemos alcanzar en el tiempo que vamos a hacer. ¿ya? Entonces, ahí se les deja los recursos, ¿cierto? Está el composition, el condition, el paciente y el practitioner no se los dejé, pero lo pueden encontrar acá en la Chile 7, Chile, ¿cierto? La guía core. Pueden encontrar acá un prestador. ¿ya? Les voy a dejar el link acá en el chat. Entonces, ahí tienen el ejemplo, ¿cierto? En el example. Pueden ahí, y obviamente este ejemplo igual es más completo, pero acá coloquen solamente los datos que sean obligatorios, o si quieren colocar todo y reemplacen por sus datos. Pero en razón del tiempo, ojalá solamente cumpliendo con lo mínimo requerido en este caso. La idea es que logren armar el bundle completo ustedes con los conditions, ¿cierto? Con el paciente, el practitioner y todo dentro de este bundle y después lo mandamos al server. ¿ya? Entonces, para los más adelantados, igual les voy a dejar el link del server, pero si no lo tienen, déjenme copiarlo. El server que vamos a utilizar hoy es ese, ¿ya? Entonces, la idea es que ahí, una vez que generen el bundle, ¿cierto? Lo pueden pegar directo a la ruta base. Esa ruta tal cual, ¿cierto? Hacer un post con todo el bundle que ustedes puedan generar durante el ejercicio, ¿ya? Entonces, la idea es poder alcanzar lo más que se pueda, ¿ya? Y eso sería el ejercicio. Lo voy a dejar ahí proyectando, pero igual tienen todo acceso con el link que les dejé inicialmente. ¿no? En la sección ejercicio está informado. ¿no? Eso. Sí. John, ¿quieres que inmediatamente ellos vayan a eso y después ver cómo se puede leer o quieres verlo de inmediato? Sí, o sea, prefiero que después, cuando ya generen, ahí vamos y vemos la consulta porque va a ser como más didáctico. Cada uno va a tener su Muy de recurso acuerdo. creado. Y, wow. Entonces, por eso cada uno utilice su root mejor y lo pegan y después buscamos cada uno de Claro. O ellos, sea, se o el root busca. que ellos quieran en realidad en caso de que no quieran O delatar también, exacto. en caso de que no quieran delatar su edad. Yo no pegaría el mío por vergüenza. Pues me encuentro, parece que estoy con puros jóvenes acá. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir salas, voy a abrir una cantidad de X de salas, para que ustedes, si están solos, se van a una sala, si están en equipo, entiendo que casi todos están solitos, se van a una sala, si están en equipo, se van como con su equipo a una sala, y empiezan a trabajar, y nosotros vamos a estar circulando por las salas, para poder ir viendo cómo van avanzando, y guiando, para que vayan entonces generando algún recurso, un perfil que puedan compartir. Bien, así que vamos con eso. ¿Alguna duda? Siempre pregunto lo mismo antes de
entrar, para que sea general la duda. No sé si todos llegaron al link, ¿pudieron acceder? El que dejé en el chat al principio, el GitHub. Bien, perfecto, Liana no tiene dudas. Alguien se nos fue, así que tenía muchas dudas. Bien, entonces vamos a abrir sala. El link va a estar pegado aquí en el chat. Ahí vamos. Bien, Flavia, vamos a estar ayudando, vamos a estar entrando en cada sala. Tenemos hartos monitores, así que vamos a entrar en cada sala para que vayamos ahí guiándolos en caso de que estén ahí medio complicados. Ya, generé 20 salas, ustedes ahí se meten entonces a una de ellas. Listo, vamos. Todos entrando en una sala, por favor. Vamos que se puede. Los que son monitores, si desean transmitir alguna información con la letra B, en la sala principal, con la letra B presionada, pueden hablarle a todas las salas. Y nos falta Juan Pablo, José, ahí, Cristian. Cristian lo mete en una sala o se usted solito. Se fue solito, bien. José y Claudio. Sí, hola César. Yo estoy con dos compañeros, Eliana y Nicolás, para unirnos a una sala los tres. Entonces, por eso me salí de la sala en la que estaba para... Nadie Sí, elige a la mí uno. me obliga la 15 a mí. Ah, te obliga a la 15. Sí, no me da Sí, otra opción. ¿En a mí serio? también. Sí, a mí me está obligando a la 13. Va, qué raro. A ver, voy a cerrar la sala y voy a crearlas de nuevo. Voy a decirle a todos los que están en sala. A ver, parece que tenemos un problema con la sala y los está obligando a ciertas salas. Así que los voy a sacar y las voy a crear de nuevo. Mil disculpas. Vamos de nuevo. No, está bien César, tranquilo. Gracias. Ahí, seguramente al que a la sala no los dejé elegir. Aquí creo que están ya en 40 segundos de cierre. Mil disculpas, creo que fueron míos. Ya estoy pensando en el año nuevo, en la comida, en el baile. Ya, 30 segundos para abrir de nuevo las salas. Diez segundos. Ya, ok, vamos a crear de nuevo las salas. Mil disculpas fueron míos para los que están entrando. Yo me equivoqué. Vamos de nuevo. Ya, ahora sí pueden entrar a la sala que ustedes quieran. Vamos, listo, ahí sí. Bien, gracias. No, Perfecto. disculpen. Gracias. A las 10. Gracias. ¿Ahora funcionó, parece? Sí, ahora sí. No, sí, es que no le puse no cliqué el que ellos pudieran decidir a qué sala ir. Entonces, cuando Lo pasa veo. eso, se van a una sala aleatoria. Ahí me salió un mensaje también. Entrar en una sala obligatoria. José, ¿estás por ahí? Ahí se fue, parece. No, José no. Claudio, me falta Y ahí se Claudio. fue. Sí, no, está José ahí cisterna, pero no lo Sí, veo. pues, Así, fue una
que pararme un momento. Ah, ya, pensé que estabas con problemas. Y Claudio, ¿estás por ahí para asignarte a sala? ¿Puedes? Sí, estoy buscando dónde quedaron mis compañeros. Bien. Ya, yo me voy a poner de pie un minutito, vuelvo al tiro, pero para que ustedes ya empiecen a circular porque entiendo que están bien colgados, así que vamos a ayudar lo más que podamos ahí para que lleguen a pegarle con un buen recurso a los servidores. Ya, así que John ahí, Roberto, vamos con Tuti. Dale, dale. Que logren todos los que estén aquí pegarle con un recurso al servidor. Ya, vuelvo al tiro. Ya, doña Flavia, voy a ser su profesor particular. Flavia, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy. Ya, Espérate. voy a ser su profesor particular. ¿Tú crees? Espérate, ¿y cómo se comparte? Mira, abajo hay un botoncito que dice, abajo en la barrita que está abajo está silenciar el video y el cuarto icono es la compartir pantalla, un icono con una flechita hacia arriba, verde. Ah, sí. Espera, es que no veo nada. Es Tengo la vista es la historia de mi vida. tengo la vista tan cansada que no veo nada. Sí, sabéis que estamos final de año y me pasa lo mismo. Estoy también ahí dando agua. Bueno, además que tengo que cerrar semestre de aquí el viernes y eso me ha hecho leer Arriendo. montones y tengo que entregarle un informe al DAIS que también me ha hecho trabajar mucho. No, sí, nosotros estuvimos. Ya, en fin. Ya, yo estaba tratando, mejor no te Vamos Ya, al yo esto. estaba tratando de entender. Al final me perdí el otro día la charla, se me hizo tarde y no pude venir a la otra. En Pero en todo realidad caso, estaba en todo caso, ¿Mm? Flavia, siempre van a estar después los videos en el YouTube de HL7. Sí, los encontré la semana pasada que estaban ahí, buscándolo por todos lados. Ya, yo estaba creando el paciente, copié el paciente de ejemplo, le reemplacé por mis datos y aquí tendría que crear Mira, ahí en realidad tú lo que estás teniendo ahí es un, claro, ahí está el identificador, pero lo que tú estás colocando, mira, esa es no una es ese. extensión. De hecho, si tú, no lo hagas ahora, no es necesario, pero si tú abres esa URL, dice ahí, oficial, ¿no es cierto? Bajas a oficial, sale extensión, ¿no es cierto? Type extension. Ya, ese es el tipo de documento. Y por lo tanto, como el tuyo es una cédula de identidad, esa extensión lo que hace es que tú puedes colocarle el número de un país. Es decir, de quién es el documento, ese documento tiene procedencia chilena, así que eso ni lo toques, porque está ahí. Ya lo No, que pero estás, esto no es lo que estaba buscando, porque esto debiera estar en la codificación acá entonces. de hecho está, de hecho ahí en el ejemplo dice, mira, el sistema, la extensión es la que está arriba en URL, que es una extensión que permite agregarle un país. Luego dice, en la codificación, en coding, abajito, dice, es una terminología
que dice que el sistema es la 3166, el código 152 que corresponde a Chile. Así que lo que estás diciendo aquí es que el tipo de documento tiene como procedencia un documento de Chile. Ah, y con esto ya sabe que, ya ok, Ya sé quién es el país emisor, ¿ya? ya. No, es que Ya. yo pensé que iba, sí, ya. Ok, No, entonces, porque esa es una extensión que tiene como finalidad hacer eso. Luego abajo viene coding de nuevo, ahí, justo donde mira lo que sí, tienes marcado. Y pero esto ahí, es para decirle que, exactamente, es para decir lo que esa es una cédula de identidad. Y si tú claro, revisas los códigos que están metidos sí, dentro del sitio web, NNSCHL es un cédula de identidad chilena. sí, eso estaba revisando los códigos contra esto. Sí, Claro. hasta ahí, y tiene que estar Luego, activo, porque tiene que estar exactamente, bueno. el value sigue siendo parte de la identificación, el value sería el run, ¿no es cierto? Y como no tenemos nada contra qué invalidar ese run, le ponemos una API, una URI de mentira, ¿no es cierto? Arriba. Luego va que la ficha está activa y partes con el nombre del paciente. Sí, creo que lo puse bien. Sí, se ve bien eso. No creo, porque tuve que ¿Marcó un buscarlo en error? Google. No, Pero se ve bien no, es que el eso. inglés me cuesta todo, me cuesta muchísimo. Bueno, No, ¿sabes cuánto cuesta traducir completamente el estándar al español? no, 300 millones de pesos. ah, ya. Ya, pero hasta ahí se ve bien, ¿no es cierto? Se ve, todo lo que está puesto en el nombre se ve bien. Porque lo copié del otro lado, así que esta Claro, cuestión la cambié es y básicamente también, es básicamente una ficha en la cual tú colocas información, eso es lo que estás haciendo. sí, no, sí, también busqué los códigos Súper. Ya, que hasta ahí, estaban en el, sí, pues si todo está en la o sea, los casa. códigos de mi casa, por lo menos que sepa dónde ir a Después buscarme, ¿verdad? hay una extensión para agregar el país porque la dirección en HL7 no tiene país incluido, así que ahí se agrega. Perfecto. Sí, pero como decía Chile, da lo mismo. Ese no Sí, lo toqué. no, Sí, pero podrían no colocarlo, así que hasta ahí ese paciente se ve bien armado. Otra cosa es que sea el paciente del caso de uso, pero hasta ahí, bueno, como dijo el John, en realidad puedes agregar un paciente como tú quieras. sí, De como hecho, dijo que podía hacer claro, como yo quiera, y dije, ya mejor lo hago con el mío, así me queda. ya, Pero ahora, yo esto lo meto lo tiro en el Postman y me debería devolver un ID. Y ese es mi exactamente, identificador de. exactamente. Tú ya sabes que ese recurso dentro de ese servidor tiene esa ID. Claro. Y después tendré que seguir con el ejercicio con, espérate, El siguiente paso es armar el documento. el médico. Ya, sí, también. Ah, bueno, el prestador, Sí, sí. Mira, ¿qué es lo que tienes que armar en definitiva? Tienes que armar el paciente que lo tienes armado, tienes que armar el médico, el médico, el prestador, ¿no es cierto? Que tiene poca información, y tienes que armar el condition. composition. No, el condition Sí, primero, que es la condición. esa era ¿Sabes cómo? es que ese hasta ahí me perdí, porque Ya, como no había venido en la no hay otra problema. charla, Mira, tal como lo explicado recién el John, y yo después lo reafirmé, en realidad tú lo que vas a entregar, como bien sabes, es un documento que tiene un sí, montón de información, que es el composition, que tiene un montón de información, ¿ya? Pero como buen documento clínico tienes elementos de contexto, pero después viene todo lo que es clínico. Lo que es clínico se separa en secciones. ¿Ya? sí, Nosotros tenemos habilitado en el composition, la primera sección creo que es, no estoy seguro si es la primera, es una que es de diagnóstico. diagnóstico, donde Sí, uno pueda juntar allí un recurso composition que contiene el código del diagnóstico. ya, o sea, Entonces, la condición es el diagnóstico que va acá sí, adentro. exactamente, porque el recurso condition dentro de HL7 Fire es la condición, una condición de persistencia, por ejemplo, que el tipo no tiene un brazo, que no tiene un ojo, o que tiene mala vista, eso es una condición, pero también uno puede calzar ahí diagnósticos, como por ejemplo una hiperglicemia, qué sé yo, una hipertensión, que son diagnósticos. Entonces, calzan las dos cosas. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Dado que el paciente tiene un diagnóstico, entonces tienes que crear un recurso condition y meter Sí, adentro de pero ese dos, recurso condition el diagnóstico. sí, ¿Ya? pero dos, porque tenía dos diagnósticos. Entonces hay que crear dos recursos condition. Ya, pero tengo una duda, Dale. porque esto en el fondo no va secuenciado, no es que o sea, yo te mando todos los diagnósticos, una lista, todos los medicamentos, una lista, pero no es que te mande a decir cuando viniste el día 3, estos son los diagnósticos con los Buena medicamentos, pregunta, cuando Flavia. viniste el 5, Sí. La pregunta, lo mejor de todo es que sí. ¿Por qué razón? Porque
hecho el paciente, hecho el prestador, hecho el condition o los condition, y hecho el composition, que es el documento, tú vas a generar, que fue lo que explicó justo hoy día el John, tú vas a hacer un bundle, que es un recurso que contiene todo Sí. eso, ¿ya? Y con eso tú le vas a pegar al servidor. Y cuando Pero no está hagas, organizado, me refiero a, o sea, no es que diga, la atención 1 fue el lunes, todo no, esto. La para eso atención tendríamos 2 que fue el tener un martes. recurso que se llama encounter, que explica cómo fue el acto clínico. Claro. Pero el recurso cuando se guarda con fecha y hora en el servidor. Entonces ahí uno podría mandar varios y le quedaría ordenado. Exactamente, exactamente. Así que tú podrías eventualmente, además, ojo, el condition tiene además, que de hecho se pide, tiene además el poder agregarle horas. ¿Está ahí en el condition? Sí. Mira, baja un poco. Sí. Espérate, no estoy en ninguna parte ya. No, yo estoy viendo aquí el condition. Debería tener hora, porque si un diagnóstico tendría que decir que fue en 2004. Claro, que es el onset time abajo. Ahí. Ya, Claro. esa es la hora en la cual se generó esa certificación de que el paciente tiene esta condición o sea, tiene fecha. Luego, Y con tú eso ya lo puedes ordenar. claro, exactamente, tú en Fire podrías decirle, como a través de tu GIS, podrías decirle al repositorio, por favor, tráigame las últimas 5 condiciones del paciente, o tráigame las que se generaron hace un año. Entonces tú podrías ordenar. O eventualmente tú podrías decir, tráigame todas las que tienen este código para saber cuántas veces ha sido diagnosticado con alta presión o lo que sea, ¿cachai? Sí. Esa No, es la si gracia yo, de Fire. el concepto así por arriba lo entiendo. ¿Ya? Ahora tengo que meter los dedos un Claro. poco más. Pero no estás tan perdida, porque en definitiva estás haciendo lo correcto. Estás armando cada recurso. Copio y y- pego. Pero está bien, pero obviamente que en la medida que lo vas haciendo vas entendiendo un poco más, porque como ahora tenías un caso de uso, vas a tener que volcar esa información en el caso de uso. Si al final lo que tú estás haciendo aquí a mano, lo que estás mecanizando a mano, es lo que tendrías que después mecanizar en un front, ¿cachai? Claro. Entonces, que lo hagas Y aquí mecánicamente tengo no es tan que. mal, porque en definitiva tienes que llegar al front. Sí. Y aquí tendría que cambiarlo por el ID que me va a devolver el patient cuando lo cree. Claro, exactamente, Porque por la este está URL que te van referenciado a... en mi persona. Claro, por la URL del servidor, patient / el ID que te van a entregar. Y el ID. Sí. No, sí. Mira, si no. Y no es difícil, No. No. no es para genios. No. Es como cuando llamamos siempre a un web service. Pero. Sí, bueno, es REST, al final, y REST siempre ha sido sencillo. Lo que pasa que, claro, está enfocado en lo que es salud. Entonces, supone que Fire está hecho para que no tenga necesariamente que saber salud. Pero obviamente que uno, en la medida que se va metiendo, va cada vez comprendiendo mejor lo que está haciendo. Pero mecánicamente uno igual podría resolverlo. De preferencia, tendría que. A ver, esto está raro. Ya, bueno, Sí, pero hay lo que voy a tener poner mucho este aquí. cuidado. En caso de que tengas dudas, podrías entrar a Snowmed. Hay un buscador de Sí, Snowmed, yo creo ¿sí? que sí. Porque Porque no. si Sí, porque no creo que eventualmente, sea ese el código. sí, si el código y el display no coinciden, te manda un warning. No te lo rechaza, pero te manda un warning. Ahora, tengo dudas, Sí. te lo digo honestamente, tengo dudas si el servidor hoy día está habilitado para comprobar el diagnóstico. Capaz que pase, ¿cachai? Que me tenga brutalidad, capaz que pase igual. Porque para eso tenemos que crear un consistent que no hemos creado todavía. Pero nosotros tendríamos que mandar primero el paciente, después tendríamos que mandar la ficha. Claro, Ese sería el ejercicio, o sea, correcto. exactamente. Creas el paciente, creas el prestador, guardas los dos en el servidor y acto seguido creas creas el documento, el condition y los mandas en un bundle. Ya, sí, Hola. sí. Hola, John, ¿cómo estás? Estamos de acuerdo. ¿Bien? ¿Todo bien por acá? Todo bien parece, Flavia, ¿no? ¿Me entendiste algo de lo que Sí. te traté de explicar? Yo entendí todo. Y Darman, profe, no soy. ¿Eh? Entendí todo. Ahora tengo que. Ahora hay que hacerlo, claro. Bueno, Claro. cualquier duda, Flavia, levantas la manito y aparecemos. Igual les voy a dejar el ejercicio resuelto arriba en el GitHub para que lo tengan. No, pero entiendo la mecánica súper bien, así que yo creo que lo va a poder hacer. Súper, ya, perfecto. Ya vamos a seguir No, sí. recorriendo. Ya. Ya, Flavia, cualquier Una sola cosa, duda. dime. No te vayas. Me quedo. Una duda. ¿Cómo lo pruebo? Ya. Hecho el JSON, que es lo que estás haciendo acá, abres el Postman. Ya,
ok. ¿Y la URL? Las URL las puso el John en el documento que él subió, que está en el chat. A ver, Ahí están las URL. Si no, le preguntamos al John. ¿en este? El John pegó ahí una dirección de un documento. Ah, en el chat, sí, En el tenés chat, razón, sí. sí. No Ya, dije ahí nada. están las URL. Sería interesante que le pudieras pegar a los dos servidores. Espérate, las tengo anotadas en otro lado. Un segundo. Son 11, dos, 10, claro. Creo que les 9. pasaron 3 en todo caso. No dejó esta. No, esta es suya. No, esa es mía. También Sí. Ahí, mira, ahí. Ay, ya, volvamos por acá. Abajo, en ¿Será el esta? GitHub. Ahí. A ver, No, pincha ahí. porque esta abrió esta cosita que estaba. A ver, pucha. Espérate, a ver. Si Tengo no, una le sala de pedimos fruta. ahí. No, Bueno, esta abre la lo que cosa recién les esta que nos mostré. copió. Claro, pero ahí debería estar, creo que el servidor. Déjame abrir. Chuta, yo no puedo acceder, ¿no? A mi marca error. Ah, espera que le comparto la otra hoja. Espera, que tengo un lío con este programa. Estoy acostumbrada a compartir, pero cuando yo comparto todo porque Sí, yo también hago Espérate. lo mismo. Hola. A mí me encanta el Notepad lo encuentro tan útil. Yo la verdad que aprendí a usarlo hace poco. Espera que A ver mí me encanta. ¿cómo se Bueno, abre esta cosa? los programas que ocupo son el Excel, el Notepad++ y el Visual Studio Code. No, yo uso. O sea, yo en realidad. Sí, uso el Notepad no como debería. No, tengo que reconocer que no lo sé usar como mis compañeros. Sé que no lo puedo abrir. ¿Qué le hice? Ah, tampoco Espérate. pude yo. Ya, espérate, vamos a No pedirle. puedo abrir el. Ah, y ahora sí. No, que no. No le entiendo cómo funciona este programa del chat. Espérate. No se veía. Que no encuentro la pantalla del. No encuentro la pantalla del chat. Pucha, ¿qué le hice? A ver, espérate. ¿Será que La pantalla, mira, si tú bajas está abajo a la barrita, hablando? al final de el chat es en todo caso el cuarto elemento, que tiene silenciar, tener video, participantes y chat. Es que En es el caso de problema que no lo veo más. ya, si no lo encuentras ahí, entonces al final de la barrita hay tres puntitos que dice más. Si pinchas ahí, debería aparecer el chat también. Te voy a mandar un mensaje mejor para que lo encuentres. Ahí te mando un mensaje. Y te va a aparecer entonces parpadeando el chat. O con un numerito. Ahí entraste, ahí te veo compartiendo. Entonces, baja un poco el cursor para ver lo que está en el texto. Ya, ahí tienes el primer servidor, que es el de Indra. Y la otra debiera ser el servidor de Intersystem. Entonces, lo que tú tienes que hacer, una vez desarrollado tus códigos en JSON, te vas al Postman y pegas, ¿no es cierto? Ahora ¿lo tienes por ahí el Postman? Ese mismo. Ya. Ah, no, ahí está en el GitHub. ¿Pudiste abrir el Postman? Ah, está abriendo. Está medio lenteja tu computer. Sí, está lenta la conexión ahí. Ya, ahí está el Postman. Los chiquillos les tendría que haber compartido a ustedes un collection Postman, pero en todo caso no es. Bueno, eso fue lo que hiciste. Bueno, eso fue lo que hiciste para la receta, ¿no?
Estáis sin micrófono, Flavia, así que si estás hablando tú misma. Ahí sí, Le ya. encontré la vuelta. Te Sí. desmuteé, estás hablando sola. Siempre hablo sola, no se preocupen. Yo también, porque cuando hablo en mi casa nadie me escucha. De hecho, hoy Es día que me yo quedé soy de solito acá. Géminis y hablo con mi otro yo. Ya, entonces, la forma que tienes que tú... Ahora, tenemos aquí una diferencia respecto a receta. Receta es mucho más robusto como track, es mucho más completo. Este es un track un poco más sencillo porque entendemos que la gente está puede estar un poco más atrás en conocimiento. Así que aquí no hay que autenticar. Así que Mejor. solamente tienes que hacer el post. Es como esto. Le pongo aquí, le Exactamente. pongo el passion, le Exactamente. pongo el post y le pongo el que dibuje Claro, yo. acuérdate que en los parámetros tienes que, lo que estás metiendo es un application JSON y en el cuerpo metes el recurso, lo pegas Sí. y le haces el send. Espérate. Control A, Control C, Control A, Control A, Control A, Control A. Ahí. Ya, y ahí le doy mandar. Claro, Y para la conectatoncio, sí es necesario ejecutarlo desde una aplicación, ¿verdad? no es necesario, que es lo que nosotros estamos terminando de diseñar. Te mandé un error con algo. Y sí, el content type, arriba, ándate a params. Arriba, un poco, al menos que está arriba. Ahí, a params. Ya, ahí es un content type lo que tienes que agregar. Authorization, era header, a ver, déjame abrir mi postman. Ahora métete authorization arriba. Hasta acá llegamos. No, entonces en headers. No, sé que no tiene nada. No toques No. nada. Ah, también, pero no es el problema que tienes en todo caso. Arriba en headers. Cagamos. Ya, entonces en params, ahí el primer menú. En params. ¿Qué? Sí. Aprieta aquí. Apriétate ahí en key. Eso es un. Déjame abrir mi postman mejor para asegurarme de que estamos No. bien. Un Mi segundito. mayor problema. Dame un Una segundillo. foto a esto. Un Que segundo. mi computador hoy día milagrosamente anda súper rápido. Ay, me lo presta. Oye, no, pero es que no es que esté una máquina que tiene súper antigua, se debe cambiarla. Pero hoy día anda rápido, no sé por qué, lo cual es una ventaja. Aquí. Invalidate request type. Sí, Pero tenemos un entonces problema le con el type. falta más Ya, lo mira, aquí en arriba. headers, ándate headers. Ya, ahí tienes que agregar, donde está ahí, en key, tienes que colocar content-type. Te lo va ahí. Tienes que agregar content type. Bien. Y luego en value, tienes que después colocar application JSON. También te lo va a rellenar solito. Ah, qué simpático. Sí, porque tienes que decirle que el contenido es un JSON. Ya, y ahora intenta enviar de nuevo. Buena idea. Sí. Que yo sé usar un poco mejor pero Ya, no, no sé cuál le pegaste. Mira, muy bien. Mira, te mandó. Ojo, te das cuenta, esto es importante para que uno vea cómo son los servidores. Aquí no sé cuál le pegaste, pero fíjate que arriba te coloca status. Entonces, un poco, mira, donde está la ventana de Aquí, respuesta. Ahí. 201 creados. Fue creado, te das cuenta, pero no tienes la respuesta del ID. Pero estoy buscando que no tengo, que no me devolvió nada. No, eso, pero, O sea que tengo que buscar por el root para que me pero diga mira, el ID. métete a headers de nuevo, ahí en la respuesta. No, en la respuesta abajito, ahí. Déjame ver si te entregó algo, porque ¿a cuál le Sí, pegaste? el ¿Cuál servidor? 67. Al de Insight, al de Indra. Pero dijo 67 y Passion-67. Claro, ese debiera ser el ID El del ID. paciente. Sí. Sí. ¿Ya? Hay que ver ahí, igual pregúntale si quieres al John, si quieres le pregunto, porque ellos han hecho las pruebas con los servidores. ¿Lo llamo? Pero no se puede copiar, espérate. Bueno, preguntémosle si total. Preguntémosle para Para eso saber. estamos, para aprender. Exactamente, aquí yo tampoco, ellos hicieron las pruebas, yo sabía que un servidor no respondía, entonces déjame preguntarle al John. Espérate, ¿dónde estoy grabando?
Yo grabo, guardo todo, después no encuentro nunca nada, pero tengo todo. No pierdo ni una hoja, pero pucha, después no encuentro nunca nada al busco. Ah, pero sería cuestión de preguntarle, a ver, espérate. Ven acá, si le ponemos, ¿cómo le más? Aquí, espérate. Si le decimos esto, si a él le decimos, oye, tú devuélveme Claro, lo que dice tienes que hacerle este, una buena forma de medirlo es que efectivamente ¿ah? vayas a hacerle Y un get. identify, No, no es necesario. Mira, borra eso. Borra eso. no me acuerdo, sí, Está bien. Mira, eso, borra eso y prueba con eso. Prueba a ver qué pasa. No sé si es patient o solamente decir, ahí está. lo hizo. No sé qué trajo, pero veamos qué Vamos a ver trajo. qué sirve tú. Chan, 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 Sí, chan. perfecto, muy bien. Sí, ¿viste? Ya, está. No, sí. Tengo una Ya. memoria que por ahí Viste que se me estás olvidan. llenando de llena, Flavia, te defendí súper bien. Ah, yo no, trato. No, Yo veo no aquí un buen trato. resultado. Ya, entonces ahora créate el practitioner, créate el Claro, condition y créate el documento y pégale con eso. ¿Ya? ya, ahí le Acuérdate aviso. que una vez que creas el documento, acuérdate que tienes que pegarle con un bundle. Ah, sí, hay que ponerlo adentro de Del la bundle, cajita del más grande, contenedor. sí. Sí. Ya, súper. Me Sí. salgo a la otra sala y cualquier cosa me levantáis la mano. Bueno, muchas gracias por su ayuda. Para eso estamos. Ya, gracias. Nos vemos. Chau. ¿Dónde iba? Me perdí. Ahí vamos a darles unos 10 minutitos más para que sigan ahí tratando de meter recursos a los servidores, para que luego podamos ver el tema de cómo recuperar lo que ustedes guardaron ya con formato de bundle. Ahí han ido avanzando, yo veo gente que ya está metiendo recursos y eso es bueno, pero hay que practicar más eso. Pero aún así vamos a esperar un minutito más para que sigan avanzando, a ver si alguien mete el documento entero, para poder ver la forma cómo después podemos leerlo como un documento completo. En este caso es chileno. Después el identifier, ¿cierto? El identifier tal cual la guía core que tenemos aquí, en este caso el tipo de documento también es de Chile, ¿cierto? Y el system y el value, en este caso sería mi root. Después el nombre, ¿cierto? El nombre del paciente, que era José Antonio Pérez Pérez, los medios de comunicación, de contacto que tiene la persona, entonces tenía un teléfono móvil, el número y el correo electrónico que tenía. ¿Ya? En este caso le estamos dando el uso como de trabajo, puede ser otro, porque ahí no se especificaba en el ejercicio, así que no habría problema ahí. El género y la fecha de nacimiento. ¿Ya? Entonces ahí sería el segundo recurso que va dentro de acá. ¿Ya? El tercero es el condition. ¿Ya? Tenemos el full URL, también un único para identificar este condition dentro de nuestro bundle. ¿Ya? El ID estamos también perfilando, ¿cierto? O sea, que se valide contra el perfil de la guía core. ¿Ya? Colocamos el clinical status que está activo, ¿cierto? Y el code estaba ese, ese era el código SNOMED, y bueno, corresponde a este, ¿cierto? La bronquitis aguda, ese sería el code, el display, y así se coloca el system dentro de SNOMED. Acá. El system de SNOMED se coloca así, esa es la forma que va a quedar en HL7 file. El sujeto, y aquí tenemos una primera referencia que estamos realizando. Entonces, siempre un condition va referenciado a qué paciente, en este caso se llama subject, a qué paciente corresponde ese condition.
Y una de las formas que podríamos hacer la referencia es hacerla a la full URL, ¿ya? Entonces la referencia, si se dan cuenta, esta es la misma full URL que tenía mi paciente acá, ¿ya? Que está en 7E y termina en 52. Acá. 7E y termina en 52. Entonces estoy referenciando a ese paciente que va dentro del bundle, ¿ya? Por eso la full URL sirve para hacer referencia entre recursos dentro de mi propio bundle, que van en el apartado de entry, ¿ya? La fecha cuando fue diagnosticado, ¿cierto? Después la siguiente condition, lo mismo, una full URL, también una única, también un recurso condition, la misma estructura, pero ahora nos cambia el clinical status, está resuelto, entonces habría que colocar ese código, ¿ya? Y el código de nombre correspondía a una fractura, ¿cierto? Un historial de fractura, ¿ya? De cadera. Después el sujeto lo mismo sujeto, colocamos la misma referencia que tenemos arriba, ¿ya? Y finalmente va el composition, ¿ya? Entonces todo va dentro del mismo bundle, ¿ya? Ese es el resumen de pacientes, vaya todo dentro de la misma transacción, ¿ya? Entonces lo mismo, unique ID, colocamos el tipo de recurso que es composition, le damos un ID, también lo validamos contra el perfil, en este caso se llama documento CL, perdón. El status, acuérdense que también les puse en la guía que tiene que ser siempre final, ¿ya? El tipo también otra cosa obligatoria que tiene que tener este código para que corresponda a un resumen de paciente, ¿ya? Entonces va con eso. El sujeto, tenemos que referenciar al paciente y ese paciente está en la full URL del paciente que les mostré más arriba, ¿ya? Que esto programáticamente se hace más, el software se encarga de generar este unique ID, ¿ya? Pero si no podría ser cualquier uno generado por el generador o colocar un string único para cada uno de los recursos que estamos agregando acá, ¿ya? La fecha del composition, el autor, que en este caso el autor es un practitioner, entonces esta es la full URL de mi practitioner, ¿ya? El título que tiene que tener y la sección. Entonces la sección en este caso tiene solamente una sección, que es la sección de diagnóstico, entonces por eso está haciendo match con este código, que esa es la sección que corresponde a los diagnósticos, que también está en la guía que les decía arriba, es pequeño como resumen. Y aquí en el entry colocamos, como el paciente tiene 2 diagnósticos asociados, colocamos las 2 referencias, ¿ya? Entonces, como esto es un array, vamos separando por objeto, ¿ya? Entonces, el primer objeto va referenciando al primer condition y el otro al segundo, ¿ya? Entonces, el composition queda guardado asociado a nuestro paciente, ¿cierto? Con toda esa información clínica que teníamos ahí guardada, ¿ya? Entonces, con eso hacemos el post. Acá lo tengo guardado, ¿ya? Entonces, nosotros después cuando queremos buscar, acá, ¿ya? Para buscar, una vez que guardamos, igual lo voy a pegar acá, para que veamos el resultado. Ya. Entonces, aquí te responde, ¿cierto? Que se creó, ¿cierto? Los ID que fueron generados, ¿ya? Entonces, podemos ver acá que composition el 41, ¿ya? Pero pensando que no conocemos el ID del paciente, ¿ya? Vamos a buscar nosotros el composition que corresponde a mi paciente. Entonces, para hacer eso, tenemos aquí que hacer un get, ¿cierto? A la misma ruta base del server, ¿ya? Entonces, vamos aquí a la sección composition. Nosotros, para buscar un resumen de paciente, tenemos que ir a buscar composition. Eso es importante, el composition, ¿ya? Y el composition tiene para buscar, no sé si han visto bien eso, pero, por ejemplo, acá no sé si está acá en la guía, ¿cuál es composition? No tenemos las operaciones. Ya, pero las operaciones tiene para buscar por Tiene que paciente. revisarlo en el estándar. Sí, en el estándar, ¿cierto? Entonces, uno podría buscar por un identifier de paciente, ¿ya? Entonces, en este caso, simplemente le estoy dando patient. Porque el paciente es el objeto del composition, paciente, punto identifier, y le estoy dando el root que yo generé, ¿ya? Entonces, con eso lo mando. Hay una pregunta de Claudio que dice, ¿siempre se debe crear el practitioner y el paciente o primero se debe consultarse que ya existe? Es una muy buena pregunta. Ahí es, no sé si lo creas tú, César, o... No, dale. Ya. Sí, mira, es que bueno, le expliqué eso en alguna sala, es que como nace esto de resumen de pacientes, es para pasar información, o sea, entre sistemas, entre países, o dependientes organizaciones. Entonces, la idea es que sea como un documento, y ese documento tiene que ir toda la información contenida dentro de nuestro bundle, ¿ya? Entonces, ese es como el foco principal. O sea, se abstrae del otro que existe un paciente ya en el server o no. Entonces, ese es como el foco del resumen de paciente. Mandar toda mi información dentro de este bundle con todo añadido, paciente, practitioner, todo, ¿ya? Es una cosa. Pero el otro también, porque no aplicaría mucho acá, pero cuando existe ese caso, que ya existe un paciente, por ejemplo, acá en el composition, acá.
por ejemplo, si existe mi paciente y mi practitioner, ¿ya? Entonces, el reference se podría hacer, no sé, pues, si hace el ID, por ejemplo, aquí podría ser, en vez de esto, podría ser paciente patient, y si sé el ID, patient, no sé, 20, por ejemplo, ese es el paciente, ¿ya? Entonces, ahí estoy referenciando y cuando se guarde, se va a asociar internamente al paciente que tengo guardado en mi server con ese ID, ¿ya? Pero eso es solamente en casos más transaccionales. Aquí como este foco viene como más pasar como un resumen de pacientes, se manda todo junto, como ese es como el sentido, más que ir mandando como ID ya de pacientes ya Claro, creados. es un todo. Cada vez que uno Claro, manda un resumen, se guarda todo, como si fuese una carpeta independiente. Entonces, aunque sea el mismo paciente, igual guardas todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a tener múltiples resúmenes relacionados con un paciente que tiene el mismo run. Eso es lo que va a pasar. Entonces, el paciente va a estar repetido 50 veces en diferentes bundles ya enviados. Pero eso no es un problema porque, tal como lo voy a explicar yo ahora, al recuperar, uno puede recuperar por run. Y ahí es donde se genera lo más interesante, que es lo que voy a explicar ahora. Así que la respuesta en realidad a la pregunta es sí. No es necesario validar si existe el paciente, lo mandan nomás. sí. Mira, por ejemplo acá, yo ya le pegué 3 veces con el mismo root, entonces tengo ya 3 documentos, que serían como 3 documentos independientes, como decía César, ¿ya? Entonces la forma sería así, volviendo a composition, ¿cierto? Uso el query params, patient.identifier, ¿cierto? Y le doy el valor. O podría ser como system value también, pero puede ser solamente con el value, ¿ya? Que podría ser como el system que utilizamos para crear el paciente. Pero con esto sirve. El system es el otro, el run, no me acuerdo bien el que tiene el paciente, pero puede ser otra forma de mandarlo. Ya, podría ser esto, no me acuerdo el nombre de la barrita y el valor que tiene, o solamente directamente ese valor, ¿no? Entonces, si yo hago esa operación buscando Path Identifier, mi root que ya generé, veo que me responde un recurso tipo bundle, pero de tipo search set, ¿ya? Y me dice que tengo 3 documentos, 3 compositions asociados a ese paciente, ¿ya? Entonces, yo voy a ver, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el último que está. Ya voy cerrando acá. El composition 41. Entonces tomo este ID y esta es la operación interesante para traer, porque uno después quiere desplegar en un sistema, ¿cierto? Toda la información que tenía ese documento asociado. Entonces para eso tenemos que ir a la misma ruta base, ¿cierto? Composition / el ID del composition que encontramos en el paso anterior, / y esta es la operación, el dólar o peso document, ¿ya? Y lo que hace esta operación es que te va a ir a buscar todos los recursos que están referenciados en tu documento y te los va a mostrar también en la misma vista, en la misma respuesta, ¿ya? Entonces, no va a venir como así acá. Por ejemplo, acá se dan cuenta que si yo consulto solamente esto, me trae el entry reference y me dice condition 52. Pero no me trae nada más, pues no me trae el condition 52 en la respuesta que yo hice. Pero si yo le doy la operación dollar document, me trae todo incluido. Entonces me trae acá, se dan cuenta el bundle, el composition 41, el ID, ¿ya? Me está diciendo ahí qué tipo de document, ¿cierto? La fecha, y aquí me trae todos los recursos. Entonces me trae el composition, esa es la respuesta del resumen de paciente, siempre en la respuesta del composition es el primer recurso que viene, ¿ya? Información, ¿cierto? Metadata, el perfil que estoy validando, la última actualización, el estatus es final, ¿cierto? El tipo es un resumen de paciente, trae el ID que corresponde, me trae las referencias, ¿cierto? Paciente tanto, autor tanto, todo lo que tiene, la referencia, pero además nos junta acá los recursos que están referenciados. Entonces, como aquí me trae la referencia al condition 52, aquí abajo también me incluye el condition 53 y 52. Me trae el condition 53 con toda la información que agregamos antes, me trae el otro condition 52 con toda la información que agregamos antes, me va juntando todo aquí los recursos. Me trae el practitioner también, ¿ven? Se dan cuenta con la información que creamos, y el paciente. Entonces, esta operación document, esa es la gracia, me trae todo el documento listo para consumir, no solamente la referencia. Me trae la referencia, pero además me trae el recurso, ¿ya? Y aquí y en la full URL, que antes nosotros lo hacíamos programáticamente, ahora el server me trae la full URL del recurso en el server, ¿ya? Eso lo actualiza automáticamente por debajo del server, ¿ya? Entonces, eso también es importante. Lo que estamos haciendo acá de asignar full URL es solamente, netamente conviven en el bundle, para hacer referencia entre recursos del bundle, ¿ya? Pero una vez que queda persistido en el server, eso se cambia ya al ID y a la ruta que quedó guardado en el server. Por ejemplo, si yo ahora está acá, si yo consulto,
Si yo consulta hago un get a esa full URL que me tiró el paciente, me trae el paciente, ¿ya? Me trae solamente el resource type pattern con la información del paciente, ¿ya? Y así todo. Todo lo que tenemos acá me trae la full URL donde lo puedo encontrar en el server, ¿ya? Eso. No sé si... Hay una máxima de HL7 Fire que dice que las implementaciones se reducen en un 100% en tiempo. Si te demoras 2 años, te va a demorar meses. Esta es la razón, porque el servidor está haciendo gran parte del trabajo que los implementadores tenían que hacer antes en su GIS o en su front. Entonces ahora, imagínense, con esto que acabamos de mostrar, John, la potencia que uno puede, con mucha imaginación, crear desde un buen GIS. Uno puede, a través de un GIS, en cuanto tributa un documento, un bundle, uno puede registrar ese composition cuando le devuelve el servidor el ID, y puede tener por paciente el listado de ID, en vez de tener una carpeta de recursos o sea, de documentos de paciente, y puede ir consultando con ellos, o puede consultar en su sistema automáticamente todos los documentos y leerlos y mostrarlos en un resumen en la pantalla del médico, o puede eventualmente consultar por documentos que tengan un cierto tipo de diagnóstico y los puede también mostrar en la pantalla. Aquí se abre el mundo completo, que es lo que nosotros queremos en la Conectatón, que obviamente lleguen a hacer esto, pero en lo posible traten de avanzar en torno a una aplicación, porque las posibilidades son ilimitadas y con una sencillez mucho mayor. Vuelvo a repetir, la dificultad que antes tenían los implementadores de GIS, hoy día se traslada a los desarrolladores de servidores, que es lo que está sufriendo hoy día Intersystem e Indra para poder llevarles a ustedes esto, que es llevar todas estas herramientas adentro del server. Y esa es un poco la potencia del estándar. Bueno, gracias, John. No sé si hay consultas para John. Antes estamos pasados por la hora, pero si hay alguna consultilla que quieran hacer, aprovechar que está aquí la experticia de los ingenieros de Gigamalab. Brillante. Yo John. tengo Sí, una duda. dale, Sí, José. voy a compartir pantalla para... Es que yo recién lo terminé, pero me está dando un error de como que no sé si la sintaxis no está correcta. Voy a compartir pantalla para mostrarlo. No sé si... la otra cosa es si para crear el bundle tendría que ir a este URL pegándole el bundle No, o... sin bundle. Sería el bundle cuando el bundle ok. es la raíz, sí. Perfecto. Y la otra cosita era que aquí tengo un error y ahorita lo estoy mandando a ver. Ok. Ahí te lo creo. Perfecto. Está bueno entonces. Vale, vale. No, tenía solo esa duda. Es que no estaba seguro si era para ese URL y cuál era el error que tenía. Listo. Vale, gracias John, gracias César. Gracias a ti. Una última cosa, creo que había algo ahí. No, una última cosa. Yo imagino que todos van a ir a la Conectatón, así que los esperamos en Valparaíso, que es mi casa. Pero independiente de eso, para seguir practicando, si es necesario, podemos abrir una sesión de consulta la próxima semana. Pero tenemos nosotros el chat de Zulip, donde tenemos un track en ese chat de Zulip exactamente, Flavia, para eso es justo lo que iba a decir. Si hay muchas preguntas, podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas la próxima semana. Pero cualquier pregunta pueden hacerlos en el Zulip. Voy a compartir la pantalla. Antes de irnos, abusando del tiempo de ustedes para que quede esto claro. Aquí nosotros tenemos, este es el Zulip, que es un chat internacional de Fire. Pero dentro de ese chat internacional de Fire tenemos obviamente el track de Chile y tenemos un track para la Conectatón, donde comúnmente ustedes se dan cuenta que hay muchas preguntas técnicas. Aquí se han hecho preguntas técnicas relacionadas con los tracks de receta. Pero aquí ustedes también pueden preguntar relacionados con los tracks con este track en particular de historia clínica compartida. Entonces, para entrar acá voy a copiarlo en el chat de acá, nuestro. Para hacer eso, para entrar acá, ustedes tienen que armar una cuenta en el Zulip. Ahí les di ustedes entran ahí y les va a pedir armar la cuenta, pero usemos esta herramienta como una buena herramienta de consultas y respuestas para que todos vayan viendo, porque posiblemente el error de uno es error de muchos, así que bienvenidos a usarlo y darle vida a este chat, porque queremos que se mantenga en el tiempo después como un chat técnico para lo que hagamos a través de las cosas que hacen, que es de HL7 y la que estemos trabajando con el ecosistema. Dejo de compartir y no sé si alguien más tiene dudas. Súper, entonces vamos a estar conversando a través del chat. Si es necesario, hacemos una sesión de preguntas la próxima semana. Ahí que me hizo una solicitud de las herramientas para importarlo en el Postman.
Me Les imagino, les dejo la colección entonces en el eso, la GitHub, colección. Sí, subamos la colección. Y si no, nos estamos viendo el 9 y 10 de enero. Que tengan un muy buen fin de año. Muchas gracias, John. Te pasaste excelente explicación. No puedo, Está muy no, bien. no puedo estar más contento con la explicación. Y a Estoy los con que el pino estuvieron acá. navideño atrás. Sí, sí, yo también tengo navideño. Y bien, entonces nos estamos viendo el próximo año en Valparaíso y vuelvo a repetir, si no, hacemos ahí una sesión de ayuda. Muchas gracias a todos y Muy bien. todas. Chao, chao. Chao. Gracias, Chao, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias.